Vine a Buenos Aires cuando tenía 14 años. Vine a trabajar. Porque en el campo, yo vine de Entre Ríos, pero campo, no Gualeguaychú, que es una zona... de ciudad. Sí, yo vine de allá, del campo. Porque allá se veía Buenos Aires, una gran ciudad, de que uno iba a progresar y que esas cosas. Nací en Villa Jardín, nací en Bermejo y Martín Rodríguez. Cuando antiguamente no se usaban mucho los hospitales, las mamás tenían en la casa a los niños y bueno, yo fui una de esas niñas tenida en su casa. El barrio, como te digo, era dividido hasta que se hizo un acuerdo de ponerle esos jardines, pero se puso una salita ya. Y cuando tenía 3 años yo me vine para acá. Supuestamente se estaban dando los terrenos. Los terrenos vos te tenías que meter, armar la armazón de un terreno y vivir ahí y esperar que no te vinieran a sacar porque supuestamente era ilegal meterte acá adentro. Sí. Pero bueno, la gente no tenía dónde vivir, así que el gobierno terminó aceptando como se armó una casa, porque la cosa era que lo que el Estado no quería es que esto se transformara en una villa. Ellos querían que se arme un barrio constituido y se respetaron las líneas de la calle, división de calles y bueno, se aceptó que esto sea un barrio. ¿Hace cuánto que vivís acá, en el barrio? Más de 60 años. Más de 60 años. ¿Y siempre viviste acá? Sí, siempre acá. Cuando vine de Tucumán, vine a la casa de mi vieja, me armé paneles con madera de eso del aseradero, las obras de eso de la cáscara, los paneles, y me hice un rancho ahí me paré. Y después empecé a edificar de a poco. Esto era todo quemado. Venían camiones y camiones a tirar desechos, como tiran hoy en día en lo que es allá el Seance. O sea que si cavas en una profundidad de 2 metros, se tiene mugre, basura, de todo. Vecinos de toda la vida, son bárbaros. La vecina de acá al lado la conozco de chiquita. El hombre que vivía enfrente estaba viejito, pobrecito. Y ahora vive acá al lado. Todo bárbaro con las hijas, con los hijos, todo bárbaro. Si la chica de enfrente que también se fue, también la conozco de chiquitita, que jugaba con mis nietos. Y la de enfrente allá también, todo. Sí, son gente conocida de siempre. Muy, muy buena gente. Nosotros fuimos la 5ª familia en venir. O sea, nosotros estábamos, ponele, mi casa estaba acá y la siguiente casa estaba en la esquina y la siguiente estaba a 3 cuadras para allá. O sea que no. Vecino, lo que tenías vecino no había. Para conseguir agua tenías que venirte casi hasta la 707, que había una casa que tenía una bomba y nos facilitaban agua. Y juntábamos bidones y baldes y llegabas hasta tu casa para tener. Yo cuando vine tenía una casa de 3 chapas, no, de 9, perdona. 9 chapas, que era mi casa, con paredes incluidas. Las 9 chapas formaban paredes y techo, y piso tierra. Y ya entre 29 y 30 años, y ya hacía 3 años que estaba el barrio ese, entre 2 o 3 años. Y era todo ranchero, todas las cositas. Cuando llegué todo era barro, todo tierra. Así que andábamos hasta acá, cuando llovía, con barro. Sufrimos unas cuantas inundaciones, nos dio hasta acá el agua y la pasamos en ese tiempo. Este era el frente de la casa de ella, lo que era en esa época. No tenía nada, no había casa así como ahora. Mirá lo que dice. Es el mismo terreno y sí. Y sería lo que es antes, lo que es ahora. ¿Viste? Qué buena idea que tuviste preguntar. Por eso es que la Municipalidad de San Isidro decidió en algún momento hacer un muro para separar. Se supone que la delincuencia estaba del lado de San Fernando. ¿Y usted qué supone? Y no, la delincuencia está en todos lados. El muro fue en el año 2002, más o menos en invierno, hacía frío, hacía mucho frío. Bueno, decidieron poner por varias denuncias de la gente de la orquesta, que nunca nos quisieron, decidieron estar firma durante 4 años, hasta que, bueno, llegaron a un acuerdo con el intendente para hacer el muro ese, que no llegaron, a levantarlo porque los vecinos no lo dejaron. La explicación que ellos daban era como que era algo social.
¿entendés? Nosotros no somos como ellos. Eso era la postura de cada uno, de los dos, tanto de San Fernando como de San Isidro. O sea, nosotros no somos como San Fernando, nosotros no somos como San Isidro. Yo al muro no lo vi, porque a nadie se le puede ocurrir hacer un muro de punta a punta para dividir una ciudad de otra. Además, Villa Jardín empieza ya en Camino Moroni y termina en Las Vías. Antes terminaba acá en Giachino, pero se agrandó el barrio. Este es barrio nuevo, es barrio Evita. Pero es todo Villa Jardín porque son hijo, nieto, tataranieto de los que fundaron Villa Jardín. Que iban a hacer un muro, pero así le duró. De repente empezaron a poner vallas. Empezaron a poner muro, lo hicieron a aquella punta, no sé hasta dónde estaba alto Astilla. Sí. Sí, ¿sabés cómo voltearon todo? Sí. ¿Para qué muro? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque dice para que no pasen los chorros. ¿Qué chorro? ¿Qué chorro? ¿Van a hacer muros de ahí hasta allá para que no pasen los chorros? Los chorros caminan por arriba del techo si quieren. Y fue medio raro. Yo cuando lo vi, que yo la verdad lo participé por televisión. Yo cuando lo vi dije, pero esto es acá, a 2 cuadras de mi casa, ¿viste? Y mirabas la tele y veías a personas que vos veías constantemente paseando por la calle, y decías, pero ese es el hijo de... Realmente, para mí, personalmente, ver la televisión y ver personas conocidas era decir, qué loco, ¿no? La situación era qué loco, porque fue todo muy rápido, muy atropellado toda esa situación. Fundamentalmente fruto de la desigualdad, en la Argentina hay inseguridad, pero su paranoia muchas veces lleva a medidas realmente insólitas, como de la que decidió tomar el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que decidió construir un muro para separar un barrio de San Isidro de otro barrio de San Fernando. La crónica de lo sucedido y la palabra de los protagonistas en el siguiente informe de Caiga quien caiga. Ese cartel que indica más gente del fan club del intendente Gustavo Pose. ¿De dónde son? ¿Dónde viven? De Villa Jardín, de esta parte, de San Fernando. ¿Cómo se enteraron de la construcción del muro? Estaban poniendo algunos fierros que decían que iban a poner un alambrado. Cuando nos enteramos antes de ayer, dijeron que no, que iban a hacer muro y para que no pasen los chorros. Dicen que la gente de San Isidro está de acuerdo. Pero mirá lo que pusieron la gente de San Isidro, el cartel que le pusieron, no al muro. ¿De dónde es? Yo de San Fernando. ¿Y usted? Y yo de San Isidro, de La Horqueta. El muro instalado de esta manera parece una cárcel, ¿no? Es como que la gente tiene que quedar encerrada. No podemos estar así, si toda la vida los conocemos de toda la vida. ¿Se llevan bien entre las dos? Sí. Amigas, sí, hace rato, bailábamos juntas las dos. ¿Dónde viven? ¿San Fernando o San Isidro? En La Horqueta. En La Horqueta. Hace 35 años. Lo que usted ve, más allá de lo que dicen, ¿qué es? Un vallado de seguridad. En el conurbano, todo el mundo está pidiendo que alguien haga algo por la seguridad. Claro. Bueno, lo que era esperable, la gente de San Fernando que se opone a la construcción del muro está rompiendo los bloques de hormigón. Bueno, ahí están viniendo. Han venido a romper el muro, indignados. Eso, que ellos porque nunca se supo realmente cuál fue la finalidad de ese muro que duró lo que debía durar, nada. Y hasta el día de hoy, cada tanto sigue siendo un tema de charla, un tema de recuerdos, hablar del muro entre San Isidro y San Fernando. Y bueno, fue raro porque separar con un muro 2 barrios que al mismo tiempo vos tenías una hermana viviendo enfrente de la otra. Porque no es que vos decís, no, por favor, San Fernando no se junta con San Isidro. Tenía gente que la madre vivía de la acera de enfrente y estaban separándose con un muro, fue medio raro. Realmente si yo tengo que ponerle un nombre a ese muro, fue bizarro. Fue algo bizarro para hacer, porque no creo que tengas que estar en una época de la sociedad donde se dividan con un muro. Y es un barrio muy lindo. Yo, gracias a Dios, salgo a toda hora y entro a toda hora y siempre Villa Jardín está despierto. Entra a la hora que entra, Villa Jardín está despierto. Siempre hay, te pasa algo, siempre hay algún conocido o desconocido, no importa. Si no te conoces, vos sos de Villa Jardín, te da una mano. Para mí socialmente queda hasta mejor porque vos decís, bueno, no estoy tan aislada de la nada. O sea, tengo un barrio privado de un lado, tengo un barrio privado del otro. No hay. La macana es que
lo que es las cloacas de toda esta zona se hizo para las viviendas de esta zona. Y ellos desembocan sus cloacas de barrios privados que tienen, no sé, 300 viviendas adentro del desagüe que vos estás usando. Entonces es como que no se planificó eso, me parece a mí. Que estén separados con un muro, qué sé yo, es su comodidad, no la mía, la verdad. A mí no me mortifica en nada tener un muro ahí. Ellos se creen más seguros. Lo que la cloaca está mal hecha, los gimnasios están mal hechos porque se inunda, la gente se inunda igual. Y te lo pueden decir algunos chicos que están acá que lo vivieron en sangre propia. Que perdieron cosas, algunos perdieron muchas cosas. ¿A alguno le pasó? Sí. Sí, no, ellos, por ejemplo, a ellos que viven acá, son vecinos. ¿Cómo fue? Y re feo, que te vean que lavar tu casa. Más o menos de un tiempo a esta parte, 10 años para acá, empezaron a faltar, a poner el agua corriente, a poner gas, ya tenemos cloaca. Y el barrio se ve, a comparación de muchos barrios, se subió mucho, está muy, digamos, modernizado, y aparte la gente que vive trata de hacer cada vez mejor la edificación en las casas y trata de mejorar cada día más. Mucha gente humilde, gente de corazón, gente que en muchos casos siempre se dice, ¿no? La gente que menos tiene es la que más colabora. Para que lo bailen todos los cumbieros. De pibito bailo cumbia, ahora de grande sonidero. Para que lo bailen todos los cumbieros. Venite para el barrio, no pasa nada. Pagamos noche y día con la vacancia. Las sirenas se despiertan. Yo te digo que hemos probado ir a vivir a otro lado. Me acuerdo cuando recién nos juntamos y yo una vez estuve enojada y dije no quiero saber nada con este barrio, no por un problema, pero no cambiaría el barrio por nada. La realidad es que para mí el barrio es el aire que respiro. A mí faltarme de Villa Jardín sería que me faltara parte de mi humanidad. ¿Qué significa? Es mi vida. Porque, ¿qué voy a decir? Es como que toda la vida vivía acá. Mi casa, es mi lugar. Porque no me imagino vivir en otro lugar que en este. O sea, intenté vivir en otro lugar, de hecho me fui durante 3 años a otro lugar y no hay lugar como este. O sea, conozco a mis vecinos, conozco con quién tengo que hablar, con quién no, a qué hora tengo que salir, a qué hora no, con quién puedo hablar de un tema y con quién no puedo hablar de ese tema, y cosas que en otro lugar no lo podés hacer. Porque al mismo tiempo vos ves el logro del barrio y sabés de lo que viene y hasta dónde puedes llegar ahí. Yo lo que le diría, un mensaje para los chicos, yo como padre y abuelo, que disfruten la vida, que siempre tengan en cuenta y confiar en el padre o la madre que tengan más cerca, que tengan más confianza, y que siempre sepan que los padres, lo que le digan los padres, nunca va a ser para el mal, siempre va a ser para el bien. Que cuiden el barrio, digamos, que se porten bien, que traten de no estar en la esquina, que por favor les rogaría que no se droguen, y que no roben, que traten de estar en un deporte, jugar a la pelota, tienen el club para jugar a la pelota, básquet, tenis, tienen de todo. Así que el mejor consejo que les puedo dar a cada chico, estudien, pero realmente estudien. Y si tienen alguna inquietud, háblenla, conversenla. Si no le dan bola en su casa, tal vez algún profesor le dé bola. Y bueno, hay tantos lugares, talleres, lugares independientes que son gratuitos y que les pueden ofrecer capacitación en todo, ¿eh?
creo que cada chico tiene que pensar que hay muchas cosas lindas para hacer, hay muchas posibilidades, han puesto muchas cosas nuevas en las salitas para aprender y no sé, pienso yo que tienen que tomar el buen camino. No, nosotros tenemos una experiencia y bueno, decirles que no, que le digan no a la droga. Ay, mira, hay canchita y todo. Chao. Chao, tesoro. Suerte. ¿Para qué es eso? ¿Para algo de bien? Sí, para Jóvenes y Memoria. Y callejeando con ganas